Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa. Ya estamos en los últimos capítulos, ya hoy estamos en el capítulo número 22 de Lucas. Espero que este viaje a través de este libro haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar y vamos a leer el capítulo de hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de llegar hasta este día. Gracias también, Señor, por todas las lecciones y enseñanzas que nos has dado a través de este Evangelio de Lucas. Te rogamos que estés con nosotros hoy y que podamos leer este capítulo entendiendo y poniendo en nuestras mentes esas escenas que fueron antes de la crucifixión de Jesús. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que envíes al Espíritu Santo para que nos dirija y que estas escenas que vamos a recordar queden en nuestra mente para que tengamos siempre presente el gran sacrificio que el cielo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo es toda como una historia que fluye, así que no voy a hacer mucho comentario para que disfrutemos de la historia. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: «Vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua». «¿Dónde quieres que la preparemos?», le preguntaron. «Miren», contestó él, «al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena». Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: «He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: «Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos haría esto. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos». «Señor», respondió Pedro, «estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte». «Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces». Luego Jesús dijo a todos:
Cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa, y el que nada tenga, que venda su manto y compre su espada. Porque les digo, tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito, y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Versículo 39. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, al que llamaban Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, atacamos con la espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo, ¿acaso soy un bandido para que vengan a mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él». Pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó. «Seguro que este estaba con él, miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. «Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. «Adivina, ¿quién te pegó?», y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. «Si eres el Cristo, dínoslo», le exigieron. Jesús les contestó, «Si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?», le preguntaron una voz. «Ustedes mismos lo dicen». «¿Para qué necesitamos más testimonios?», resolvieron. «Acabamos de oírlo de sus propios labios». Este capítulo nos cuenta las horas antes de la crucifixión de Jesús. Jesús en sus últimos momentos quiso pasarlo con sus discípulos, darles una gran lección. En los otros evangelios vemos la lección que Él les dio al lavarles los pies y les enseñó que para ser grande en el reino de los cielos hay que aprender a ser siervo, hay que aprender a servir. Él, el dueño del universo, el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y cada vez, no sé si usted ha tenido la oportunidad de participar en la Cena del Señor o la Santa Cena, como se le conoce en algunos otros lugares, la comunión. No sé si ha tenido la oportunidad, pero si usted tiene la oportunidad de participar, hágalo. Hágalo como dice Jesús, hágalo en memoria de mí, dijo Él. Cada vez que coman ese pan, cada vez que tomen ese jugo de uva sin fermentar, recuerden
que es un símbolo del cuerpo de Jesús que fue quebrantado, un símbolo de la sangre que Él derramó para que nosotros seamos salvos. Cuando hagamos este tipo de ritos o de ceremonias, recordemos que es algo solemne. Es la última cena que Jesús tuvo con todos sus discípulos, donde trató de decirles lo que iba a pasar, pero ellos todavía no entendían. Aquí empezó el sufrimiento de Jesús. Y saben, yo me imagino que Pedro, ahí dice que después de que él sintió la mirada de Jesús e hizo contacto con él, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho y lloró amargamente. Pero saben que después, vamos a ver en los capítulos, en los 2 que quedan, Pedro fue perdonado. Así que si nosotros en algún momento nos equivocamos así tan grave como Pedro e incluso llegamos a negar a Jesús, todavía hay esperanza si nos arrepentimos. Jesús quiere que vayamos a Él, quiere que confesemos nuestras faltas con Él, porque Él está dispuesto a recibirnos. Cuando Jesús salió de la ciudad y se fue al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron, dice que Jesús se fue a orar y le decía: Padre, si es posible que yo no sufra esto. Saben que ahí Jesús, su humanidad, todo estaba ahí revuelto, ¿verdad? Él era humano, Él era Dios. Y él sentía esa pesada carga. Todos los pecados del mundo estaban cayendo sobre él. Él sabía que él iba a sentir una separación horrible, una separación entre él y su padre. Y él estaba ya sufriendo y él sabía lo que iba a pasar. Él sabía todo lo que le iban a hacer. Pero saben, él le dijo: Señor, si lo puedo omitir, que no me pase, pero que sea hecha tu voluntad. Y se levantó de ahí, después de que el ángel le dio la fuerza, se levantó de ahí sabiendo que ese sacrificio que él iba a hacer iba a salvar a Karen, iba a salvar a Alicia, iba a salvar a Janet, iba a salvar a Clarita, iba a salvar a José, iba a salvar a Juan, iba a salvar a Pedro, a cada uno de nosotros. Él vio más allá y él dijo: voy a seguir, voy a hacer la voluntad de mi Padre, voy a cumplir lo que vine a hacer por amor a ellos. Ese es nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana para seguir con esta historia. La historia que le da significado a ese nacimiento que celebramos en esta época navideña. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana con el capítulo 23. ¡Chao!